Bueno, empezamos así con poquitos y me imagino que después nos vamos a ir juntando un poco más. Eh, ya les agradezco a los que nos hemos juntado acá para participar de esta charlita. Bueno, mi nombre es Gabriel Mayo. Junto con Dani Minzer fundamos una empresa hace 40 años que hicimos un montón de cosas juntos y que últimamente tenemos el honor, el orgullo de sumar a nuestras vidas socios, amigos de alta calidad. Leo, que es un honor trabajar con él, y bueno, Nicole, Nico, que aportan todos los días su juventud, su frescura y las ideas jóvenes que todos necesitamos. En este panel vamos a hablar de dos proyectos que estamos haciendo en la zona sur. Uno es en San Telmo y otro es en la zona de Barracas. Después le voy a pasar el micrófono a Leo, que es el que sabe de verdad de todo esto, pero les quiero contar algo. Un proyecto es una actividad económica, pero ninguna de estas actividades empiezan sin tener un sueño. Los dos proyectos que estamos contando hoy comenzaron con un sueño. En Bernardo de Irigoyen 1122 es un sueño del papá de Leo, de Julio Coluso, que nos abandonó hace unos años, pero nos dejó una de las grandes cosas que él tenía, que es a Leo, honrado. El otro sueño fue una locura de Dani, que yo al principio me resistí porque de verdad era un proyecto muy complicado de hacer. Mañana a las 10 de la mañana voy a hablar más sobre esto en el Salón Verde. No voy a abundar mucho sobre la historia hoy del proyecto, pero sí les queremos dar una visión del mercado. Al hablar de San Telmo, al hablar de Barracas, estamos hablando de dos barrios que tienen historia, que tienen una impronta, una personalidad muy distintiva, como gran parte de los barrios de Buenos Aires. Tienen un eje comercial, tienen historia, tienen un montón de atributos que justifican que uno cambie la mirada y salga de lo obvio. Hace unos años un colega decía que nosotros nos esmeramos y nos peleamos por desarrollar siempre la misma baldosa. Y esa baldosa se transforma en un lugar costoso y difícil de acceder. Una baldosa costosa significa que ya empezás caro. Entonces no podés cumplir con tu función de ser un poquito más cooperativo con los costos y generar más posibilidades para la demanda, que nosotros todos sabemos que son en este momento complicados de acceder. Entonces, Leo nos va a contar un poquitito del porqué de los proyectos y de cómo fueron evolucionando comercialmente. Para los que les interese venir mañana a las 10 de la mañana, van a ver un poquitito la génesis del proyecto, que es bien interesante. Así que, bueno, lo dejo a Leo. Leo nació y se crió en ese lugar. O sea que Leo tiene esa impronta de Barracas y entiende absolutamente lo que está pasando en ese lugar. Muchas gracias. Gracias por la introducción, por las palabras. Repito, mi nombre es Leonardo. Yo soy socio, vendedor y además nacido y criado en Barracas. También viví en San Telmo unos años en un proyecto que hicimos y vendimos. Y conozco bien un poco lo que había, cómo se está transformando perfectamente la zona de San Telmo y Barracas. Esta idea de Moca nace hace 5 años más o menos. Viene Dani y me pregunta qué pensaba respecto al lote. Es un lote muy grande en la zona de Barracas. Le dije que le dé para adelante. Ya veníamos luchando hace años con intentar conseguir una tierra grande, que estaba seguro que nos iba a ir muy bien. Procesos después, Dani avanza con el lote, lo cerramos. Empezaba mi trabajo fuerte, que era vender el emprendimiento. Entonces empiezo a hablar con colegas, con socios, con comerciantes del barrio, con inversores. Todos me dijeron que estaban locos de vender el edificio en esa esquina Finoquieto y Hornos. Que no le íbamos a vender, que no lo íbamos a poder terminar, que era un edificio muy grande, muy ambicioso. Los escuché. Gracias a Dios nosotros tenemos un grupo de gente ya hace muchos años que nos siguen en los diferentes emprendimientos que hacemos, que confían en nosotros, que saben cómo laburamos, que saben qué mercadería entregamos, los tiempos que cumplimos. Hicimos una muy buena preventa, hicimos el edificio.
Hoy, 4 años después, el edificio ya es una realidad, es un hecho. Estamos a días de empezar con las primeras entregas. Y personalmente, habiendo visto todo el proceso y todos los comentarios que fui recibiendo a través de la gente, que se fueron transformando en están locos a, che, qué bien está creciendo el edificio, qué lindo está quedando, cómo va a cambiar la esquina y la zona. Y varios de esas personas que primero me criticaban la zona, después terminaron muchos adentro del emprendimiento, invirtiendo y confiando en nosotros. Creo además que el día que lo entreguemos y esté funcionando va a quedar bastante mejor de lo que ya aún hoy se ve, que si todos anduvieron por la zona de Barracas seguramente lo hayan tenido que ver. Así que bueno, es un orgullo, es una satisfacción, estoy muy contento y creo que toda la gente que fue participando del proceso, ya sea los inversores o los mismos vecinos del barrio, también están contentos por, primero, cómo va a cambiar el barrio y segundo, creo que toda la gente que ha entrado ha tenido buenos resultados. Empezamos vendiendo otro momento del mercado inmobiliario, $1.550, $1.600 el metro cuadrado. Hoy estamos en 2.3, 2.4, 2.5, dependiendo del piso. Calculamos una renta para los departamentos de monoambientes más o menos $400, 2 ambientes 600, 700, 3 ambientes 800, 900. Pongo un margen porque tenemos diferentes tipos de unidades, pero en todos los casos está más o menos una renta entre el 6 y el 7% anual en dólares, que creo que está por encima de lo que es la media del mercado. Así que bueno, ya llegando casi al final del emprendimiento, orgulloso de recibir y saber que todas esas críticas o dudas que hubo con respecto al proyecto se transformaron en felicitaciones y en elogios para lo que logramos. Disculpen, voy a ampliar un poquitito más con respecto a el inicio de todo esto, antes del desarrollo. Cuando nosotros nos encontramos con el terreno, era el lugar donde la policía de la ciudad estacionaba los autos. Era un estacionamiento. Teníamos la autopista que baja de la autopista de Avellaneda, pasando por adelante. Era un terreno sumamente irregular, un triángulo con muchas aristas, y el terreno venía con un proyecto de oficinas de 30 pisos. Nosotros lentamente transformamos una torre de 30 pisos de oficinas en una torre de 18 pisos de departamentos. Y en un lugar donde no hay ese producto, uno dice, pero entonces, ¿qué producto hago? ¿Qué es lo que necesita la gente del lugar? ¿Qué es lo que me van a comprar? Entonces imaginamos un edificio donde los primeros 9 pisos son de monoambientes, los próximos 4 o 5 son de 2 ambientes, después 3 ambientes y las mejores vistas para los 4 ambientes. Cuando el edificio se empieza a hacer, que son plantas enormes, son 272 departamentos, empiezo a ver gente que empieza a ir con las guardias a ver departamentos. No fui demasiado, pero algunas veces que fui, Dani va más, algunas veces que fui, me vuelvo a encontrar con la misma gente que va siguiendo losa a losa el emprendimiento. Y nosotros tenemos la costumbre de hacer un asado cada tanto, o cuando terminamos el hormigón, o por la mitad. Y me encuentro con gente que vi varias veces yendo. Y gente que me comenta, la verdad, yo vengo siguiendo el edificio de la primera losa. No pensé que llegaban a la cuarta. Cuando llegaron a la cuarta, no pensé que llegaban al 10. Esa misma gente, cuando íbamos por la losa 15, nos compró. Y después venían a la oficina o con Leo y le decían, che, yo tengo un monoambiente, ¿me lo tomás como parte de pago para un 2 ambientes? Sí, ningún problema. Y después algunos de esos vinieron y dijeron, che, ¿te entrego el 2 ambientes y me quedo con un 3 ambientes más arriba? Es decir que lo que dice Leo, cuando uno pone un edificio de 272 departamentos con amenities, con diferencia de producto, con calidad, en una zona impensada, porque cuando veías ese terreno no te podías imaginar el impacto que podía tener el edificio, la gente no creía que se iba a hacer. Ahora lo estamos por entregar. Y son los que Leo dice,
wow, mira, te tendría que haber creído cuando estaba a 1.500, porque ahora está mucho más caro, porque en la evolución del edificio los precios van subiendo. O sea, nada, quería destacar eso con respecto a cómo empieza uno con un sueño en el que hay que creer y cómo se termina ese sueño ya casi concretado. Y cómo se va generando confianza en la evolución en la medida que el edificio va creciendo. Pasando un poquito al edificio de Bernardo. Bernardo viene conjuntamente con un grupo de lotes que compramos, o sea, se compraron Defensa 1657, Piedras 1684, que son 2 edificios que ya están terminados, vendidos y escriturados. Este lo arrancamos un poquitito más tarde. Pero bueno, continuando por un poquito la visión de apostar a la zona de San Telmo, ya habíamos realizado Perú 1319 y Cochabamba 652 y Bernardo 1 y 2. Todos edificios ya entregados, escriturados y vendidos. Este se suma además el aliciente que está al lado del subte. Apostamos a un público un poquitito más joven, de las universidades, hasta al lado de la UAI, al lado de la UAD, de UCA, ingeniería, una oficina, un consultorio profesional. Son departamentos chicos, monoambientes de más o menos 30 metros y 2 ambientes de aproximadamente 40 metros. También lo estamos entregando cerca de fin de año. Y acá también se repite un poco lo que les decía en Moca. Muchos de los primeros departamentos que vendimos es gente que ya viene confiando con nosotros a través de los años. Así que también el edificio le quedan algunas unidades por vender, los monoambientes ya están casi todos vendidos. Arrancamos en $1.800 el metro cuadrado y estamos en 2.4, 2.5, 2.6. Las rentabilidades son bastante parecidas a Moca. También podemos apuntar a un público Airbnb porque estás a metros del corazón de San Telmo. Y bueno, ya entregándolo, si Dios quiere y si los arquitectos nos permiten, más o menos cerca de fin de año. Y bueno, como novedad, no sé si está bien que lo diga, pero bueno, ya estamos pensando un poquitito en el... Todavía no tiene un nombre final. A veces le decimos Moca 3, Moquita, cerramos un lote en la misma cuadra del proyecto de Moca 2. Creo que el trabajo difícil ya lo hicimos, la cuadra ya cambió. Y con el mismo impulso que nosotros tenemos, seguir apostando a mejorar la cuadra y mejorar la zona. Y bueno, compramos una para hacer un edificio más pequeño, pero bueno, ya tenemos consultas de la misma gente que fue entrando en Moca. ¿Algo más? Dani, ¿querés decir algo? Hola a todos. No, 2 o 3 cositas respecto del producto, que tiene que ver con la diferencia entre la teoría y cómo las cosas terminan siendo finalmente. O sea, primer cosa que te enseñan en cualquier facultad de real estate, tenés que tener buena comunicación con los medios de comunicación. Acá en los 2 proyectos tenemos subte, tren, autopista, colectivos, metrobús a 5 cuadras, 3 cuadras, 2 cuadras, 4 cuadras. Primero. Segundo, universidades. Tenemos 4 universidades a menos de 10 cuadras. Estamos a 15 cuadras del centro. Con lo cual estás en una zona que debe estar como, desde el punto de vista comunicación, debe ser la zona mejor comunicada de toda la ciudad de Buenos Aires. Cosas en contra. O sea, yo hace unos días hablé de La Nación, entonces en el terreno donde hicimos Moca, antes de que hiciéramos Moca, seguramente si alguien me decía, compré ese terreno, me decía, bueno, para vender falopa lo vas a usar. Pero la realidad es que cuando vos compras en una cuadra el último terreno feo, ya a la cuadra no le quedan terrenos feos. Entonces vos estás construyendo en un lugar donde todo es bueno. Entonces lo que nos pasó un poquito con el edificio fue que generamos una plazoleta adelante, muchísimos amenities. Entonces de repente vos hoy, un departamento de un ambiente, por ejemplo, está en $65.000. Por $65.000 tenés un departamento que tiene pile, Zoom, gimnasio, seguridad a las 24 horas, grupo electrógeno, laundry. Aparte, bueno, comunicaciones y demás, el departamento totalmente terminado y lo podemos hacer, lo podemos vender a ese precio porque lo pagamos con el dólar de masa. ¿Okay? Entonces por eso es que lo podemos vender ahora. Si no, o sea, no podríamos venderlo a ese precio si lo estuviéramos construyendo ahora a ese precio. Pero por suerte lo podemos hacer y a nosotros el negocio nos cierra, estamos felices. Casi seguro vamos a lanzar una operatoria en unos días donde vamos a vender el 50%, digamos, como de anticipo y contra entrega financiado a 5 a 10 años en dólares al 10% anual. O sea que, por ejemplo, un departamento de 65 lucas lo pagas con $30.000 en la mano y los otros 30.000 a 5 años te dan una cuota de 1.000 y algo de dólares por mes y sos dueño.
que es más o menos el doble de lo que te costaría el alquiler del mismo departamento. Con lo cual, nos parece que desde el punto de vista inmobiliario es un edificio que todavía tiene, si bien está casi terminado, porque empezamos a entregar unidades en septiembre, tiene como un recorrido interesante para hacer, y me parece que, digamos, en general, en Buenos Aires, el real estate todavía tiene un cierto recorrido. Y los mismos conceptos valen para Irigoyen. Irigoyen, o sea, 9 de julio Estudios 3, tiene como desventaja respecto de Moca, que tiene mucho menos amenities, es un edificio más chico, pero es un edificio más boutique, tiene muy lindas vistas, los departamentos que vienen a 9 de julio tienen una vista extraordinaria, tienen muy buena ubicación, están a media cuadra de la UAI, con lo cual yo les diría a ustedes que si ustedes alguna vez tienen que elegir para hacer un edificio, no se asusten por la localización, sino que empiecen a mirar cuáles son los atributos que el lote les da. Entonces, uno tiene que mirar los atributos y, o sea, vieron que dicen que a veces hay que guiarse con la cabeza, a veces hay que guiarse con el corazón. Bueno, cuando vos ves un lote que no te gusta mucho con el corazón, miralo con la cabeza. Entonces, fíjate, qué posibilidades de construcción tiene, qué producto vas a sacar, a qué valor lo vas a vender, qué comunicación va a tener. Nosotros claramente, tanto en Moca como en 9 de julio, estamos con el producto más barato del mercado del que puede comprar. Y el producto más accesible del mercado del tipo que puede comprar. Hay tipos que no pueden comprar, un montón. Pero el que puede comprar, el que está más abajo de la pirámide, el que puede tener 30, 35 mil dólares, ese es mi público. Y yo siento que ese es un público que todavía el mercado inmobiliario y los desarrolladores no estamos tomando muy en serio. Y es mucha gente. Con lo cual mi consejo, acá hay muchos inmobiliarios y muchos colegas. Así que mi consejo, si les sirve a alguno de algo, es que no se asusten en construir en estos lugares. O sea, en Barracas tiene un montón de terrenos y están muy baratos. Y en San Telmo hay un montón de terrenos y están muy baratos. Sobre todo para hacer, y da para empezar a construir desde 1000 metros cuadrados en adelante con distintas escalas. Así que bueno, un poquitito ese es el consejo. Bueno, nosotros estamos muy felices de haberlo hecho, les cuento la verdad. O sea, cuando empezamos con Gaby y con Nico y con Nicole y con Leo, todo el tema de Moca, nosotros dijimos, si esto sale bien, tenemos que escribir un libro sobre esto. Ya somos grandes, nos da fiaca escribir el libro. Pero por lo menos nos mandamos un poquito de la parte delante de ustedes y dijimos, bueno, aunque sea, vamos a contar ese proyecto en Expo Real Estate. Bueno, es una alegría verlos a todos, es un enorme honor que nos estén acompañando. A los que son vendedores, no se asusten y métanle onda, que van a vender muchas cosas. A los que son desarrolladores, háganos sentir orgullosos y muestren lindos proyectos, hagamos crecer la ciudad. Y lo último de lo último de lo último. Esto yo lo digo siempre. Supongamos una película de Hollywood o una película argentina y hay un desarrollador inmobiliario en medio de la trama de la película. Pregunta a la clase, ¿el desarrollador es el héroe de la película o el villano de la película? Todos, fuerte. El villano, totalmente. ¿Ok? Bueno, tenemos que dejar de ser eso. ¿Ok? Tenemos que lograr que la gente cuando nos ve a nosotros, nos vea como el chico bueno de la película y no nos vea como el malo. Y bueno, eso es el laburo de todos nosotros. Una alegría estar con ustedes. Gracias por escucharnos.